a este espacio llamado, a este espacio llamado Encuentros y Desencuentros, un proyecto enfocado en la formación emocional y escénica de los músicos, con apoyo de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la Red de Pianistas de Popayán. Agradecemos de antemano al Banco de la República y al Departamento de Música y a la Decanatura de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Les presento a nuestro conferencista invitado. Tenemos la grata compañía de él, del maestro Mauricio Wintraub. Agradecerle muy cordialmente por su participación y por su espacio para podernos apoyar desde la distancia aquí al municipio de Popayán. Mauricio Wintraub es un músico, psicólogo, escritor, director de orquesta y pedagogo. Tiene obra y teoría sobre el enfoque del intérprete y es docente en Argentina, con una influencia tanto en Argentina como en el exterior. Tiene publicados 8 libros de diferentes temáticas y se ha destacado por desarrollar un enfoque integral del intérprete en la música. Este primer encuentro se va a dividir en 2 secciones. En un primer momento va a ser una charla guiada por el maestro Mauricio Wintraub, y en un segundo momento vamos a tener una masterclass con un estudiante de la Universidad del Cauca. Sin más dilaciones, doy espacio al maestro. Maestro. Bueno, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí, que estoy en Barcelona en este momento. Un placer estar con ustedes, gracias Darío. Bueno, este es el primer encuentro de 9 conferencias que vamos a compartir sobre distintos aspectos que tienen que ver con la interpretación musical y con el intérprete de música. Las 9 conferencias tienen como una unidad y en cada una vamos a abordar un aspecto o una parte de toda una manera de pensar al intérprete de música y de pensar la música y de pensar la educación musical. Así que para los que para los que puedan y quieran asistir a las 9 o puedan ver las 9, van a encontrar siempre que volvemos a conceptos similares, que volvemos a lugares similares y viéndolo siempre de lugares diferentes. O sea, desde aspectos diferentes, viendo el mismo aspecto desde miradas diferentes de lugares diferentes. Entonces, me gustó empezar esta primera charla con un tema que para mí es crucial, como es las 2 preguntas que en mi experiencia y en mi mirada son las básicas para cualquier intérprete de música y que en general, lamentablemente, diría, se hace muy poco en las instituciones de enseñanza musical. Las preguntas son ¿para qué tocamos y para quién tocamos? ¿No? Digo, cuando yo tomo un instrumento, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi instrumento cuando abordo una obra? Antes de meterme directamente en el desarrollo más teórico de esto, quiero comentar que va a haber un desarrollo teórico, después va a haber un espacio de preguntas, entonces, o de comentarios. Entonces, todo lo que ustedes sientan que quieren comentar, preguntar o compartir, anótenselo, porque el espacio de preguntas en general suele dar como posibilidad a nuevas explicaciones y a nuevos desarrollos de las ideas que ya venimos trabajando. Entonces, no se pierdan ese espacio de preguntas, digo, no se queden con nada que quieran preguntar o compartir. Después vamos a trabajar, o voy a trabajar con Julián, que va a tocar un pronto de Schubert. Ahí vamos a trabajar interpretación, y después va a haber otro pequeño espacio de preguntas o de comentarios o de cosas que quieran decir ya hacia el final de nuestro encuentro. Así que cuanto ustedes más participen y más pregunten y más compartan, mejor para todos, porque en general una persona suele hacer una pregunta que muchos tienen dando vuelta de alguna u otra manera. Entonces me voy a meter en esta primera charla con estas 2 preguntas que para mí, insisto, son las fundamentales en cualquier músico que vaya a interpretar una obra, que es ¿para qué y para quién tocamos? Y ya los invito, supongo que la mayoría de ustedes son músicos, ya los invito a pensar esta pregunta en relación con ustedes mismos. Es decir, cuando tomo un instrumento, cuando tomo mi instrumento, cuando tomo una obra, cuando voy a un momento de exposición, ¿cuál es el objetivo que persigo? ¿Cuál es el objetivo que persigo? Y me parece que
poder pensar en estas preguntas, que en realidad son dos preguntas, pero en realidad es la misma pregunta que se puede encarar de las dos maneras, es como una puerta giratoria, ¿no? Digo, puedo entrar por una y voy a ir a la otra, indefectiblemente. Digo, poder preguntarme esto es como poder preguntarme a dónde quiero ir, ¿no? Si yo tomo un auto y me pongo a manejar y no me puse a pensar a dónde quiero ir, bueno, probablemente termine en un lugar que me gusta o probablemente termine en un lugar que no me gusta. Digo, el hecho de saber manejar no quiere decir que yo sepa dónde quiero ir. Con el instrumento pasa exactamente lo mismo. El hecho de que yo sepa tocar no quiere decir que esté tocando para un objetivo que sea saludable o bueno para mí. Entonces, la importancia de las preguntas nos permite pensar en el objetivo de mi interpretación, el objetivo de mi estar en el escenario. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión más filosófica de la interpretación, es decir, finalmente uno se pregunta para qué va el escenario a tocar y en realidad se está preguntando, si uno hace más extensa esta pregunta, ¿para qué hago lo que hago? O sea, ¿para qué soy músico finalmente? Y no solo para qué soy músico, ¿para quién hago lo que hago? Es decir, ¿quién es el destinatario final de mi actividad? ¿Quién es el destinatario final del hecho de tocar? Y como somos músicos y tocamos casi todo el tiempo, por lo menos eso lo intentamos, finalmente nos estamos preguntando para quién hacemos aquello que más hacemos en la vida. Casi que nos estamos preguntando para quién vivimos o para qué vivimos. Es decir, cuál es nuestro objetivo en ese sentido. Porque además lo que uno va viendo es que cuando uno no se hace con claridad esta pregunta o estas preguntas, en realidad tomamos igual decisiones, solo que tomamos decisiones que muchas veces no son conscientes y que muchas veces, insisto, nos llevan a lugares que no queremos. Vuelvo a la analogía de manejar porque me parece que se entiende fácil. Si yo agarro mi auto, me pongo a manejar y no me pregunté dónde quiero ir, probablemente pasa cualquier persona y me dice vamos para allá y yo voy a terminar yendo. Es decir, voy a terminar yendo a donde quizás no me interesa ir porque otro me lo dijo, porque yo no me estoy preguntando a dónde quiero ir. Es decir, termino manejando para el otro. Con el instrumento pasa muchas veces lo mismo. Ahora yo voy a proponer alguna pequeña indagación que ustedes van a poder hacer. Con el instrumento pasa muchas veces lo mismo y termino tocando para cosas que quizás no son ni las buenas ni las que más me interesan. Esta pregunta o estas preguntas de para quién y para qué toco se pueden pensar en cualquier situación escénica. Digo, se puede pensar en un concierto, se puede pensar en un concurso, se puede pensar en un examen, se puede pensar en una prueba de orquesta, se pueden pensar en una clase. ¿Para quién y para qué toco cuando voy a mi clase, cuando voy a un concierto, cuando voy a una prueba? Y probablemente si ustedes ya se están haciendo estas preguntas, probablemente las respuestas sean diferentes. Probablemente si voy a una prueba esté tocando más para el jurado, esté tocando más para que me den puestos. Si voy a una clase estaré tocando quizás para que a mi maestro le guste. Cada uno se responderá lo que se está respondiendo o pensará lo que está pensando. Digo, probablemente las respuestas también sean diferentes, aunque como vamos a ver en un rato, uno podría preguntar por qué las respuestas son diferentes, solamente porque hay otra persona mirándome. Y digamos, finalmente, antes de entrar más en qué respuestas uno suele escuchar, estas preguntas de para qué toco y para quién toco, no es la pregunta de por qué toco. A la pregunta de por qué toco, siempre la respuesta es toco porque amo la música, toco porque la música es mi manera de expresarme. O sea, la respuesta de por qué toco está atrás, está al inicio de mi actividad musical. La respuesta de para qué toco o para quién está después, está en el futuro. Digo, yo toco porque amo la música. Ahora, cuando voy al escenario, ¿para qué toco y para quién? En general, o muchas veces, cuando hacemos o cuando hago estas preguntas en charlas, en conferencias, en clases, muchos responden, bueno, toco porque me encanta. Sí, sí, eso es el por qué. Acá preguntamos para qué. Preguntamos para qué y para quién. Y finalmente los voy a invitar a pensar, cuando pensamos para qué y para quién toco, los voy a invitar a pensar
no para qué o para quién creo que debo tocar, sino cuando voy al escenario, y los invito, supongo que son todos músicos, los invito a observarse cuando voy al escenario, en el concierto de ayer, o en el de mañana, o en la prueba de orquesta de la semana pasada o de la semana que viene. Cuando voy al escenario, ¿para quién voy a tocar? ¿En quién estoy pensando? ¿Quién quiero que se vaya conforme con mi actuación? Y además, ¿cuál es mi objetivo? ¿Mi objetivo está en el hecho musical o mi objetivo está en otro lado? Y entonces los voy a invitar a empezar a pensar cuáles son en general las respuestas. Yo hace 20 años que trabajo este tipo de cosas. Digo, en general uno podría agrupar las respuestas en dos grandísimos grupos. Digo, las respuestas a esta pregunta suelen estar en dos grandísimos grupos. Una de las respuestas, o a un grupo de respuestas, yo los voy a llamar la respuesta disfuncional, es decir, la respuesta que no es saludable. Y por otro lado, voy a mencionar la respuesta que en mi criterio es saludable y después voy a decir por qué me parece saludable o no saludable una respuesta o la otra. En general, la respuesta más frecuente suele ser toco para el que me escucha. Toco para el público, toco para mi maestro, toco para el jurado. Y muchas veces, y acá es lo que les decía antes, muchas veces la persona dice, no, yo toco para mí, yo realmente toco para mí. Pero claro, en cuanto empezamos a mirar lo que le pasa en el escenario, empezamos a darnos cuenta que sí, toca para él en la intención, pero en realidad lo que más le importa es que haya alguien que se vaya contento. O toca para él mientras no aparece determinada persona en el escenario o en el teatro, o mientras no aparece determinada persona en el público o en la mesa de examen. Y en cuanto apareció determinada persona, toda su intención va hacia que a esa persona le guste. Esta suele ser la respuesta más frecuente, y tan frecuente es que culturalmente nos parece que esta es nuestra tarea. Nos parece que nuestra tarea es tocar para que al público le guste. Muchas veces la respuesta viene, como yo diría, viene como suavizada, y entonces muchas veces la persona dice, no, yo toco para el público y para mí. O sea, yo toco para mí y para el público. Y entonces uno pregunta, bueno, ok, y si el público quiere escuchar A y uno quiere tocar B, ¿para quién toco? Pues no puedo tocar de la misma manera, no puedo tocar de dos maneras en el mismo tiempo. Entonces, ¿para quién toco cuando el público quiere escuchar A y yo quiero tocar B? Y este punto a mí me parece fundamental porque en realidad este es un punto crucial. ¿Hacia quién voy a dirigir mi interpretación? O dicho de otra manera, ¿quién quiero que se vaya contento en mi interpretación? Y acá es cuando empezamos a pensar quién es en realidad el público, quién es el que me escucha, o si quieren, quién es la mesa examinadora, o quién es el jurado de la prueba, o quién es quien sea. Porque lo que suele pasar es que uno cree que el público piensa una sola cosa de mí. Digo, todos tenemos, como siempre digo, todos tenemos la experiencia de creer que el público se fue defraudado, o el público se fue contento, o el público se fue de una manera o de otra, según como yo toqué. Y en realidad, cuando empezamos a pensar con más claridad, el público es mucha gente. Digo, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 1000, pueden ser 100. El público son varias personas. Y cada uno, evidentemente, tendrá una opinión diferente acerca de mi interpretación y de mi actuación. Sin embargo, uno cree que el público es una sola persona. De hecho, como decimos siempre, en general, si yo creo que toqué mal y viene alguien a saludarme y a felicitarme, en general no le puedo creer o no lo puedo validar. Digo, el público, lo que llamamos el público, en realidad no existe. Existen muchas personas que ven mi interpretación.
Y acá entonces yo les voy a empezar a proponer, pensar, si ustedes se reconocen en esto que yo estoy diciendo, de en general tocar para que a otro le guste, si ustedes se reconocen en esto, bueno, y si no también, ¿no? Pero si ustedes se reconocen en esto, les voy a empezar a proponer pensar cómo fue la primera experiencia musical. ¿Cuándo fue la primera, o al menos una de las primeras veces que ustedes se sintieron tocados por el sonido? ¿Cómo fue ese momento? Si no se acuerdan la primera, puede ser alguna de las primeras. Quizás estaban tocando un instrumento o quizás no, quizás estaban viendo a alguien tocar un instrumento o a alguien cantando, quizás escucharon una grabación o quizás tocaron sin recurso alguno el piano, la guitarra, o sea, escucharon el sonido, las primeras veces que se sintieron tocados por el sonido. Y mientras ustedes lo van pensando, después de tanto tiempo de hacer este trabajo y de invitar a músicos que hagan esta indagación, en general lo que suele pasar es que uno tiene las primeras experiencias musicales, el primer contacto con el sonido, uno los tiene en general cuando tiene 5, 6, 7 años, 8, 10, 12 años, en general no más de 15 años. O sea, las primeras veces que uno se contactó con el sonido fue casi un juego. Fue un juego más que a mí me llamó mucho más la atención que otros juegos. Y los invito a ir a buscar esas situaciones, espero que las estén encontrando, o por lo menos alguna de ellas, y los invito a contactar con esa primera sensación o esas primeras sensaciones con el sonido, esa primera especie de fascinación que los músicos sentimos con el sonido, sobre todo las primeras veces. Y si, como suele pasar, se reconocen o reconocen ahí a aquel niño o niña que fueron, si como suele pasar, reconocen a ese nene o esa nena que fueron, les voy a proponer pensar, este niño o esta niña, les voy a proponer pensar, ¿para quién estaba contactando con el sonido? ¿Para quién estaba cantando? ¿O para qué estaba chapuceando el piano? ¿O para quién estaba escuchando eso que está escuchando? Y si ustedes pudieron encontrar esas escenas, casi que no tengo dudas, porque es lo que en general pasa, casi que no tengo dudas que esa primera o esas primeras experiencias de ustedes con el sonido siempre fueron para ustedes mismos. O sea, no conozco ningún nene que en sus primeras experiencias con el sonido estuviera pensando en otro. En general, en las primeras experiencias sonoras, el niño o la niña en general está contactado con el sonido. Yo diría, ni siquiera consigo mismo. Es una relación entre él y el sonido. Y no solamente para quién, sino para qué. Si hubiera un para qué, por supuesto el niño ni se lo pregunta, pero si hubiera un para qué, yo diría, en toda primera experiencia sonora, el para qué se reduce a contactar, a disfrutar, se reduce a tener esa experiencia. Y acá es cuando empiezo a preguntarme, o empiezo a preguntarnos, o empiezo a proponerles a ustedes que también nos preguntemos, ¿qué suele pasar? Porque, digo, en Argentina, en Colombia, en España, en México, en Brasil, en cada lugar donde me ha tocado ir a dar cursos y charlas, suele pasar algo muy parecido. ¿Qué suele pasar con un músico? En general, a los 5, 6, 7, 8, 10 años, tiene una primera experiencia sonora y esa experiencia es solo para él, y que 10, 15 años después de estudio formal o más o menos formal en los conservatorios, se encuentra tocando para que a otro le guste. ¿Qué pasó en el medio? Y lo que pasó en el medio en general es la formación musical. Digo, la formación, algo pasa, y hablo en general, por supuesto, siempre hay excepciones y súper valiosas, ¿no? Pero algo
pasa en la formación musical que un músico que empieza su formación para contactar profundamente con la música, se encuentra 10 o 15 años después con muchísimos más recursos técnicos, analíticos, con muchísimos más recursos de todo tipo y mucho más desconectado. ¿Empezamos? Me parece que empezamos hace un rato. Entonces digo, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa que un músico que cuando inicia su recorrido musical sin tener ninguna herramienta, es muy difícil que tenga miedo escénico, muy difícil? Digo, ningún nene casi que apenas se inicia tiene miedo escénico. ¿Qué pasa que 10 o 15 años después tiene casi, yo diría, completamente naturalizado el miedo escénico? Digo, uno va a cualquier antesala de examen de cualquier conservatorio con músicos que hace 7, 8, 9 años que estudian, y esos mismos músicos ante cualquier examen inmediato están todos nerviosos. Y nadie se lo cuestiona. A todos les parece normal y esperable. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasó en el medio? Porque al contrario, se esperaría que un músico que tiene mucho más recursos que antes tenga mucho más disfrute también. Y sin embargo no es lo que vemos que pasa. Lo que pasa es que en la educación formal, nosotros los maestros, sin darnos cuenta, repetimos lo que nos enseñaron. Y lo que nos han enseñado, también sin darse cuenta, es a tocar para que a otro le guste. El primero solemos ser nosotros los maestros. O sea, nosotros los maestros solemos enseñar a los alumnos a que toquen para que a nosotros nos satisfaga su interpretación. Y después lo mismo ocurre con el examen, lo mismo ocurre con la audición de alumnos, lo mismo ocurre con la prueba de orquesta, lo mismo ocurre con un montón de situaciones en donde enseñamos a nuestros alumnos, en mayor o en menor medida, e insisto, con todas las excepciones que podamos encontrar, estoy hablando en general, enseñamos también a nuestros alumnos a que toquen para que a otro le guste. Y esta es la paradoja, que muchas veces al otro le gusta, pero el músico se perdió el concierto. Porque cuando un músico va a tocar para que al público le guste, quizás consigue que el público le guste, pero se perdió a Bach. Digo Bach porque como soy bachiano, para mí Bach es como lo sublime. Se perdió a Bach. Y cuando se perdió a Bach, aunque consiga que al público le guste, algo en él no se expresa, algo en él no se desarrolla, algo en él queda sin ser dicho. Lo voy a decir de otra manera. Aquel nene que anhela el contacto sonoro y que está dentro del músico, queda sin contacto sonoro y se va entristeciendo. Y me parece que acá hay una cuestión fundamental que tenemos que pensar los músicos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la enseñanza musical, que es que cuando un niño empieza a estudiar música, cuando un niño empieza a contactar con el sonido, después va a estudiar música, cuando un niño empieza a contactar con el sonido, en este movimiento de contactar con el sonido hay dos. Está el niño y el sonido. Y el niño lo único que quiere es pegarse al sonido. O sea, lo único que quiere es que el contacto sea cada vez mayor. Es un niño que juega. O sea, un niño que anhela el sonido es un niño que juega al juego que más le apasiona. Cuando digo juega, hay que tener cuidado con este término, porque nosotros los adultos utilizamos jugar de un modo casi peyorativo. Pero para el niño el juego es la actividad más seria que él pueda imaginar. Porque cuando un niño juega en serio, un niño crea un mundo. O sea, es el acto más creativo que puede tener una persona. Entonces, cuando un niño juega al juego que más le gusta, si es músico, el juego que más le gusta tiene que ver con el sonido, hay dos, el niño y el sonido. Y el niño
anhela el contacto sonoro. Pero cuando yo le enseño a un alumno que toque para que a otro le guste, muchas veces el primero soy yo como maestro, yo le enseño al alumno otro juego, un juego en donde hay tres. Está el alumno, que es el músico, está el sonido y hay otro. Y entonces el juego que en un principio era de 2, ahora pasa a ser de 3. El juego que en un principio era un juego íntimo del músico con el sonido, íntimo, ahora pasa a ser un juego en donde la intimidad se perdió. Pero lo más grave, para mí, en mi criterio, lo más grave es que un juego en donde el sonido era el fin, ahora es un juego en donde el sonido es un medio. Es un medio para que otro me quiera, o para que a otro le guste, lo que en definitiva es que otro me quiera. O sea, el sonido dejó de ser un fin y ahora pasó a ser un medio. Y entonces, cuando el sonido deja de ser un fin y pasa a ser un medio, el músico deja de jugar al juego que más le apasiona y se pone a jugar un juego completamente distinto. Y acá tenemos los maestros que revisarnos mucho, mucho, mucho. Y los maestros, digo, hay muchos maestros que se revisan mucho. Yo tengo la suerte de estar en contacto con muchos maestros. Y hay muchos maestros que hacen todo un trabajo para ser cada vez mejores maestros. Bueno, todos los que están acá, digo, de alguna manera u otra estamos para eso. Todos los que estamos acá estamos para eso. Los maestros tenemos que revisarnos mucho, mucho, porque estos dos juegos son dos juegos completamente diferentes. Al primer juego, al juego de 2, al juego de un niño tocando para contactar, yo lo llamo el juego de tocar para hacer música. Y al segundo juego, el juego de 3, el juego de un niño tocando para que a otro le guste, yo lo llamo el juego de hacer carrera. Porque toda carrera, en definitiva, depende de que al otro le guste lo que yo hago y me dé una nota, un premio, un puesto, me dé algo. Toda carrera depende de que otro me dé algo. Y cuando yo empiezo a jugar al juego de hacer carrera, dejo de jugar al juego de hacer música. Lo cual no quiere decir que yo no pueda hacer una carrera si me pongo a jugar al juego de hacer música, porque esta es la paradoja. Si yo me dedico a contactar con Bach, y esa es mi tarea, y me dedico a eso, seguramente a alguien le va a gustar y alguien me va a contratar y haré una carrera. Pero si yo me dedico a que a otro le guste, por más que haga una carrera, no contacté con Bach. O sea, no puedo hacer música. Es decir, si yo me dedico a hacer música, finalmente haré una carrera. Pero si yo me dedico a hacer una carrera, es imposible hacer música. ¿Por qué? Porque en el hecho de hacer música, cuando yo toco para hacer música, yo estoy presente en el escenario. Porque estoy pensando en lo que estoy haciendo ahora. Estoy contactando con lo que estoy haciendo ahora. Pero cuando yo me dedico a hacer una carrera y estoy en el escenario, estoy ausente en el escenario. Porque estoy pensando en el público, no en mí, ni en lo que estoy haciendo. Estoy pensando en el otro. Y estoy pensando en el otro porque quiero una retribución en el futuro. O sea, estoy siempre en el futuro. No estoy aquí y ahora. Y la música es algo que sucede aquí y ahora o no sucede nunca. Por eso vemos tantos músicos con miedo escénico. Porque el músico que tiene miedo escénico es un músico que siempre está tocando para otro y siempre está tocando para que al otro le guste. El músico que tiene miedo escénico, a las dos primeras preguntas que hicimos, ¿para qué y para quién? A las dos primeras preguntas contesta siempre igual. Toco para otro. Y toco para que al otro le guste y me dé una nota, me dé un puesto, me dé una buena crítica en el diario, me dé un reconocimiento, me dé un aplauso, en definitiva, para que el otro me quiera. Y acá se abre otra enorme área de nuestro trabajo,
Porque cuando un músico va al escenario para que otro lo quiera, finalmente este músico está buscando el amor de mamá y papá. Todo músico que tiene miedo escénico busca el amor de mamá y papá. Si ustedes conocen la sensación de miedo escénico, ustedes se van a dar cuenta que cuando tengo miedo escénico me siento muy pequeño. Y siempre tengo miedo escénico porque imagino a otro en el público o en el jurado o en donde sea o en la mesa de examen, siempre imagino a otro que si yo toco mal se va a enfadar conmigo. Y siempre este otro que se enfada conmigo es más grande que yo. Lo experimento como más grande que yo. Aunque tenga 40, 50 años, me experimento como un niño. Y aunque el otro tenga la misma edad que yo, lo experimento como más grande. Porque en la escena del miedo escénico, el músico siempre es un niño que hizo algo mal. Y como hizo algo mal, el otro no lo quiere más. O no lo considera entre sus alumnos elegidos, o no lo quiere en su orquesta, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo. Siempre es el otro no me quiere más. Ahora, claro, para poder no tener miedo escénico, o para poder tener menos miedo escénico, tengo que no ir a tocar para los demás, lo cual no es fácil, ¿eh? Tengo que poder ir a recuperar el concierto para mí. Y para eso tengo que ser un músico adulto. Adulto significa que toco para mí porque quiero contactar con la obra. Y lo que pasa siempre en los músicos que tienen miedo escénico es que tocan para los demás porque en el fondo no les interesa contactar con la obra, les interesa que a los demás les guste. Y estas son como dos actividades completamente diferentes. Entonces, para resumir, digamos, los contenidos que me parecen más importantes de esta charla. ¿Para qué toco? ¿Para quién toco? Y dos grandes respuestas que en general suele haber. Toco para el otro y para que el otro me acepte, me elogie, me valide, en definitiva me quiera. O toco para mí y que si al otro le guste, se quede, y si no le gusta, bueno, puede no venir más. Si toco para el otro, tocaré siempre para hacer carrera. Si toco para mí, podré tocar para hacer música. Lo que uno ve es que el músico de miedo escénico siempre toca para otro y siempre toca para ser validado por el otro. O sea, siempre toca de una manera o de otra para hacer carrera. Vamos a abrir, si les parece, el espacio de preguntas o comentarios o cosas que quieran decir. Insisto que cuanto más preguntas haya mejor porque más me permite comentar aspectos que seguro que me han quedado afuera. Es lo que yo hago, es la exposición como de los conceptos más generales. Entonces, si te parece, Darío, abrimos el espacio de preguntas cuando quieran, o comentarios o cosas que quieran compartir. Muchas gracias, maestro. Pues me parece bien interesante ese enfoque psicoanalítico, digámoslo, de la música, ¿no? Ponele, Esa ponele que es sí, psicoanalítico. Bastante psicoanalítico, pero no totalmente, pero ponele que sí, dale. aparte pues que sí, es muy cierto, ¿no? Como el paternalismo, esa figura de necesitar validación, ¿no? Que es cierto que es Exactamente. muy tribal, es muy inherente a nosotros, pero como eso también nos limita. Yo quisiera proponer algo, sé que hay varias personas conectadas en el Zoom, aquí también hay unas cuantas personas en el auditorio. Pues bueno, hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer aquí en Colombia. Varias actividades alrededor de la universidad. Esperemos que la próxima tenga mucha más recepción. Pero entonces quisiera que primero diéramos espacio a algunas preguntas que yo sé que va a haber aquí dentro del auditorio y después Ujú. que en orden pues se hicieran preguntas dentro de la sala de Zoom. ¿Cómo no? Listo. Entonces, Julián, claro que sí. No sé si, maestro, no sé si de ahí lo mira Julián Bueno, yo o desde acá no, casi que veo el auditorio, pero no distingo a las personas. el auditorio. Entonces, Julián, y aquí donde estoy parado yo sí se distingue, aunque está un Sí, sí, poco ahí te oscuro. veo bien por la otra Entonces, cámara, Julián, sí. ¿qué pasa aquí adelante? Las personas que van a hacer preguntas. Julián. Ahí está, claro.
Hola maestro, ¿sí me puede escuchar? Sí, sí, claro, perfecto, Julián. Yo tengo una pregunta al respecto de cómo el músico que interpreta, cómo el intérprete cuando toca frente a un público, cómo evitar la distracción. Me refiero a que cuando el músico toca, está tocando frente a un público, y a mí me sucede. Siempre trato de encontrar el sonido, o sea, primero lo que trato de pensar es en el sonido, ¿sí? En la sonoridad, de pensar en lo que sé de la obra, Ujú, en lo que trato de concentrarme en mi trabajo y en lo que he hecho, ¿sí? Buscar, de hecho, ujú, la idea de tocar frente a un público es emocionante por el hecho de que estoy experimentando un sonido en un lugar diferente, en un piano diferente, y eso ujú, es bastante emocionante. Pero ujú. suceden ciertas cosas en el auditorio que a uno lo distraen, ¿sí? Por Más ejemplo, ¿qué allá, cosa? por Por ejemplo. ejemplo, a veces el ruido, el Ah, sonido ambiental, o a veces, por ejemplo, cuando uno se equivoca, eso sí sucede, me suele suceder cuando me equivoco en una nota y sigo tocando, comienzo a distraerme. Bueno, me mm, equivoqué. Sí, entonces el público lo escuchó. A veces hay gente que susurra, ¿no? Y uno escucha y capta todo lo que la gente dice desde allá, ah, sí. cuando son auditorios pequeños. Entonces, ¿cómo evitar distraerse de eso? Porque quizás cuando uno inicia, la intención de buscar el sonido puede estar, pero cuando Sí. uno comienza a distraerse, es como muy difícil volver a captar la atención total en el sonido en el que uno está. Me parece súper interesante tu pregunta, Julián, y la vamos a dividir en dos. Porque vos, entre todos los motivos de distracción que comentaste, hay dos grupos, el externo y el interno. Empiezo por el interno. El interno, cuando vos decís, fallo una nota y como que me quedo pensando en la nota que fallé, ¿no? Digo, en una de las charlas vamos a ver eh, cómo está armado el psiquismo del músico y vamos a ver que hay una parte que es la encargada de ayudar, que muchas veces en vez de ayudar termina entorpeciendo, ¿no? Digo, si yo cuando me equivoco una nota, yo toco 200 notas, toco 199 bien y toco una mal y me quedo pensando en la que toqué mal, bueno, esto es muy importante trabajarlo porque justamente la que toqué mal es parte de las 200 que toqué bien. Entonces, si yo me voy a detener en el error, esto es importante trabajarlo, porque siempre va a haber algún error. Y si el error va a ser más importante que todos los aciertos, entonces siempre voy a estar sintiéndome que no rindo lo que tengo que rendir. O sea, el error es parte del concierto. Excepcionalmente hay conciertos sin errores, excepcionalmente. El error es parte del concierto porque el error es parte de la vida. O sea, la nota falsa es parte del concierto. Y además uno escucha cualquier músico de los que se llaman grandes y tienen errores por todos lados. Digo, no hay un problema en equivocarse. El problema es cómo me trato a mí mismo cuando me equivoco. Si me voy a detener en esa nota o la voy a incluir como parte. Esta sería una parte. Ahora, la otra parte me resulta muy interesante porque si la gente murmura, o si hay un ruido, o si pasa algo, ¿por qué yo tengo que seguir concentrado? Digo, yo también puedo pedir que no murmuren. Yo me acuerdo un concierto de Buenos Aires de una orquesta sinfónica. Me acuerdo claramente. Una señora de la tercera fila sacó un caramelo y lo abrió. Y el director paró el concierto, giró y dijo, por favor, no coman caramelos. Se dio media vuelta y empezó de nuevo la obra. Digo, ¿por qué yo como músico tengo que poder tocar en cualquier condición? No tengo que poder tocar en cualquier condición. Yo necesito determinadas condiciones para tocar. Por supuesto hay que tener estructura para poder darse vuelta y decir, por favor, no coman caramelos. Por supuesto hay que tener estructura. Esta estructura forma parte del respeto que yo me debo a mí como músico. La parte mía que tiene que tocar necesita determinadas condiciones. Una condición es silencio. Si no hay silencio no puedo tocar. No puedo tocar porque justamente me distraigo y no puedo conectarme con la música. Digo una cosa más y vamos, damos paso a otra pregunta.
hablamos recién de los nenes, ¿no? Cuando el nene anhela el sonido y conecta con el sonido. Digo, cuando un nene juega y está jugando realmente, al nene le molesta que haya otra persona mirándolo. Siempre cuento la misma anécdota. Cuando estaba mi hija jugando, yo tengo una hija que la tiene casi 13, cuando tenía 3 o 4, un día estaba jugando con una muñeca. Y yo me acerqué y la empecé a mirar, me dio mucha ternura que mi hija estaba completamente metida jugando en su juego, jugando con una muñeca. Cuando mi hija percibió que yo estaba, giró la cabeza y me preguntó, ¿qué pasa? Porque mi presencia le perturbaba su juego. Y era lógico. Entonces los músicos a veces creemos que tenemos que tocar en cualquier condición. No, no es así. Los músicos necesitamos determinadas condiciones para tocar y es nuestra tarea hacer que se respeten esas condiciones. No sé Muchas si hay gracias, muchas gracias, a maestro. vos, a vos, a vos, a vos, Julián. ¿Qué más, Darío? No sé si aquí dentro del auditorio hay alguien más con una pregunta. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi pregunta va orientada hacia qué, pues hasta qué punto lo que usted plantea del hecho de tocar hacia nosotros mismos está correlacionado con lo que se podría llamar, digamos, éxito musical, pues en cuanto a la prosperidad de la carrera y de mi vida como músico, pues porque se sabe de muchos músicos muy grandes que han padecido de pánico escénico, por ejemplo, pues Exacto. Argage y otros pues, que son leyendas del piano, y pues que yo creo que su talento es innegable, pero hasta qué punto usted separaría ese pánico escénico hacia el hecho de estar tocando para ellos o para otras personas, pues porque evidentemente su musicalidad, pues a, a cualquier persona le parece impecable, pero pues usted cómo ve esa parte en cuanto a los grandes músicos que padecen de eso. No te termino de entender la pregunta. ¿Tu nombre cómo es? Juan Camilo. Juan Camilo. Decime la pregunta. Entiendo el planteo, me parece súper interesante además, pero ¿cómo sería la pregunta concreta? O sea, ¿hasta qué punto el hecho de tocar hacia mí o hacia otras personas se relaciona con qué tan buena es mi musicalidad y pues mi desempeño musical? Pues porque Ah, a pesar de que el ideal hoy en día, pues como usted lo plantea, es tocar hacia mí mismo, pues la sociedad en sí sí. misma está construida en base a notas y en base a la opinión de las personas. Entonces muchas veces es En real- como inevitable sí. pensar en ello. Tenés músicos muy... yo no divido a los músicos en grandes o no grandes. Yo más bien, si hay que hacer una división en ese sentido, las divido en más reconocidos o menos reconocidos. Digo, porque hay músicos enormes menos reconocidos y hay músicos muy reconocidos que en mi criterio no son enormes. Pero no importa eso. Digo, yo diría, tanto en los músicos reconocidos como en los músicos no reconocidos, hay gente que la pasa bien y, y hay gente que la pasa mal. Como vos muy bien dijiste, Juan Camilo, Marta Argerich es un ejemplo, ¿no? Es una música, una pianista que, digo, cada uno tiene su opinión, pero es extraordinaria y sin embargo la pasa muy mal. O por lo menos la pasa muy mal hasta antes de tocar. Y hay músicos como, no sé, Yo-Yo Ma, que parecería que la pasa genial. Y también hay músicos de un nivel evidentemente muy inferior que la pasan muy bien y hay otros que la pasan muy mal. ¿Por qué? Porque el miedo escénico no tiene que ver con el nivel musical. El miedo escénico tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. El miedo escénico tiene que ver con para quién toco y para qué, fundamentalmente. Después tiene que ver con otras cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con esto. Entonces, yo puedo tocar extraordinariamente bien y pasarla mal porque estoy preocupado por lo que van a pensar de mí, o no. O puedo tocar quizás no tan bien y no estar preocupado por lo que piensan de mí. Y además hay una cuestión más con el miedo escénico, que es que el miedo escénico muchísimas veces ataca el rendimiento, pero otras veces no ataca el rendimiento. Ataca el disfrute. Entonces una persona puede rendir 10 y disfrutar 2. Y tiene miedo escénico. Y en general, como rinde 10, parece que su miedo escénico es menor, pero la persona la pasa muy mal. Y todo tiene que ver, por lo menos desde lo que estamos viendo hoy, todo tiene que ver con para quién toco. Por eso también hay mucha gente que antes del concierto es una tortura, porque está pensando en el público. En cuanto empezó a tocar, dejó de pensar en el público. Y entonces ahí ya no tiene miedo escénico.
Hay otra gente que no, que cuando está tocando también piensa en el público. Pero siempre que tengo miedo escénico estoy pensando en el otro. Esto es siempre así. Y siempre que estoy pudiendo conectar conmigo, el miedo escénico baja. No sé, Darío, si hay alguna otra pregunta. Muchas Perdí gracias. la imagen del auditorio, ¿eh? Sí, no sé qué pasó. Bueno, ¿Se salió? Bueno, ya ahorita solucionamos lo del auditorio. No sé si atrás de pronto hay alguna tranquilo. pregunta, ¿no? En el chat hay una pregunta y no sé, ya pasaríamos a las preguntas dentro del Zoom. Creo que en el chat hay una pregunta, pero no sé si adicional a eso hay alguien que quiera realizar alguna pregunta. De pronto el profe Juan Reinaldo, que lo vi por ahí conectado. La pregunta del chat dice, ¿cómo lograr manejar ese deseo de validación del otro? Bien. Sí, ¿cómo lograr menguar el deseo de validación del otro? Menguar, sí. El deseo de validación del otro, uno lo aumenta o lo disminuye en el estudio cotidiano. O sea, cuando estoy en el escenario es muy poco lo que puedo hacer. Según cómo estudio, voy a ir al escenario. Si en mi estudio cotidiano yo estudio pensando en que le guste a otro, quizás en que le guste a mi maestro, entonces después voy a ir a la clase a que le guste a mi maestro. O sea, es en el estudio cotidiano, es más, es más, es cada vez que me pienso como músico, donde yo decido, aunque sea inconsciente, donde decido para quién estoy tocando y para qué. Es cada vez que me pienso como músico. Y esto es una tarea de mucha atención. Necesito tener mucha atención en cuál es el destinatario, quién es el destinatario de mi actividad musical. Yo tenía un alumno, siempre cuento esta anécdota porque me parece interesante, yo tenía un alumno que era guitarrista y que cuando estudiaba ponía una silla vacía y pensaba que era su maestro y que cada vez que se equivocaba le pedía perdón a la silla vacía. Parece una anécdota risueña, aunque bastante impactante, y quizás ninguno de ustedes pone una silla vacía. Sin embargo, los invito a todos a pensar cuando estudian, cuánto tiempo de su estudio están pensando en lo que los demás van a pensar cuando los escuchen tocar. Eso ya es estudiar para el otro. Listo, maestro, muchas gracias. No sé si hay una pregunta adicional de pronto en el Zoom o pasamos ya de una vez a la clase magistral. ¿Sí hay? No. No, parece que no. Bueno, entonces Acá sí, acá hay dos preguntas, hay dos Ah, personas ¿sí? que levantan la mano, ¿eh? Ah, Sí. vale. Los veo yo. Bueno, uno No es sé. Agustín y la otra es Daniela. Sí, que activen la cámara, si se puede, la cámara y el micrófono, por favor. Hola, Gracias. Sí, sí, hola, ¿qué Agustín. tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches desde aquí, desde Madrid, desde España. Mauricio, una pregunta respecto a los agentes externos que pueden influir fuera de lo que es la educación musical, ¿no? De lo que son el tocar para un otro. Un maestro puede ser lo más funcional posible en su enseñanza hacia el alumno, pero el alumno vive también otros aspectos fuera de lo que es el ambiente musical, que muchas veces por esa sociedad le influye ser para un otro, como puede ser en un alumno pequeño su estudio en el colegio, la aceptación social en otros ámbitos, etcétera. ¿Cómo influye eso también en su ser músico? Porque es difícil abstraer la parte de la música de lo que es en su día a día en otros aspectos. A ver, siempre que uno, está buena la pregunta, Agustín, siempre que uno toca para otro, finalmente es un niño que busca a mamá y a papá. Digo, a ver, siempre finalmente el otro tampoco es el otro. Como decíamos hace un rato, ¿no? Digo, yo toco para el público, pero el público en general no lo conozco, o son un montón de personas, ¿no? Digo, y del público además en general me interesa tal persona. Y esa persona en general es parecida a mi mamá y a mi papá. Entonces, en realidad lo único que verdaderamente influye, sobre todo cuando los niños son pequeños, son los padres, o los que son iguales a los padres. Cuando uno se empieza a detectar en eso y empieza a trabajar con uno mismo,
finalmente deja de tocar para mi papá, entonces finalmente crece y se transforma en un adulto y ya la influencia del medio va menguando. Porque en realidad el medio solamente influye cuando yo estoy esperando algo del medio. Si yo consigo tocar Bach para mí y conmoverme con Bach y contactar con Bach, la verdad es que me importa bastante poco lo que el otro piensa. Lo que el otro piensa lo voy a escuchar, quizás voy a pensar a ver si tiene algo de razón o no. Si me marca algo, por supuesto lo voy a tener en cuenta. Pero en realidad toco para contactarme. Lo que a veces no nos damos cuenta cuando tocamos para los demás, o cuando decimos que quizás está bien tocar para los demás, lo que quizás no nos damos cuenta es la cantidad de música que nos perdemos, aunque estemos tocando. O sea, es como que las obras a veces pasan y no dejan huella en mí. Es como si no hubiera tocado. La toqué, pero es como si no me hubiera pasado nada. Es como ver una película y que no me quede nada. A veces es bastante llamativo lo que nos pasa a los músicos con eso y no nos damos cuenta. Es como que estamos anestesiados, ¿sabes? Había otra pregunta aquí en la pantalla, me parece que no están en Sí, hola, la ¿qué grande. tal? Sí, Daniela. Soy Daniela, estoy aquí en Barcelona. Y bueno, agradecer mucho toda la exposición y tal. Es muy, bueno, a mí me ha enriquecido mucho. Y a mí me vinieron algunas referencias. No sé si conoces, por ejemplo, el Musicking, el libro de Christopher Small. Pues el planteamiento es pues, muy interesante porque él habla del musicar, ¿no? O sea, no tanto de la música, ¿no? Y en ese sentido es como un poco también lo detecto como la música y el contacto con el sonido, todo esto suena como muy, o sea, como muy puro, muy la belleza, la pureza, ¿no? Como un concepto muy, ¿cómo decirlo? Como muy no sé, como incluso como cristiano, ¿no? O sea, me explico, como eh, algo intocable, ¿no? O sea, que bueno, sí que tiene esa parte, pero el hablar de musicar mete toda esta parte social, ¿no? O sea, cuando interpretamos estamos musicando, ¿no? Y musicar puede ser interpretar en un concierto, pero también estar silbando por la calle o ir haciendo, o sea, cómo meter, o sea, cómo la música entra en nuestra vida y más en un contexto como social. Yo cuando leí ese libro, para mí fue como bueno, yo soy socióloga de formación y Claro. fue como, se me abrió como todo, ¿no? Pues una serie de cosas que nos pasan, ¿no? Al hacer música y que si no, como que quedan fuera, ¿no? Y, y luego también me vino a la mente también la formación de niños, por ejemplo, pequeñitos, ¿no? Hay un método que se llama Music Together, ¿no? Que estamos haciendo música todos, ¿no? O sea, estamos todos los niños y sus papis y tal, y todos hacemos la música, como, no una cosa como, ¿sabes? O sea, Sí, pero acá, yo te entiendo, Daniela, pero acá estamos hablando del intérprete de música. sí. No de la música como lo que evidentemente es, como bien dice Daniela. Obviamente la música es fundamental en cualquier persona, ¿no? Por supuesto. Pero acá estamos hablando de la persona que toca una sonata de Mozart. Uh-huh. Y tiene que estudiar la sonata de Mozart y después va y tiene que tocar la sonata de Mozart. O sea, estamos como reduciéndonos a eso porque es el problema que encontramos en los conservatorios. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos traes. Pero me gusta pensarlo, no estamos pensando en cómo la música influye en el hombre, estamos pensando en qué hace un intérprete de música. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Y bueno, estaría guay como que además, ¿no? El intérprete, Sí. digamos, está claro la profesionalidad, ¿no? Pero bueno, finalmente ese otro enfoque nos saca totalmente, ¿no? De este círculo, ¿no? De si complazco y para quién toco, y, ¿no? Un poco, No lo o sé, sea, es otra, a lo mejor puede ser, ¿no? Puede ser, otra no, visión, ¿no? no lo Que conozco, igual, puede ser. ok.
Darío. Creo Hay dos que preguntas también en el chat, no sé. sí. No sé si las lee usted, Y, maestro, directamente. a ver, sí, déjame que las vea acá. Una pregunta es, ¿qué pasa cuando veo la música como un reto y que quiero ser músico porque representa un desafío y no como un juego de disfrute? Yo diría que lo que pasó es que ya estoy en el juego de la no música. Digo, la música no es un reto. La música es un lugar expresivo. Y es un lugar en donde yo voy a expresar mi propia vida a través de la obra que escribió otro. Estoy pensando, como le decía recién Daniela, estamos pensando bien solamente en el intérprete de música, ni siquiera en el compositor. O sea, la música es un lugar en donde yo voy a expresar cosas mías a través de la obra que compuso otro. Y además, lo que voy a expresar mío tiene que ver con lo que el otro expresó en la obra que compuso. Cuando veo la música como un reto y un desafío, ya estoy en otro juego. Este es el planteo. Entonces, quizás, si la veo como un reto, un desafío, probablemente tenga miedo escénico. Muy probable que tenga miedo escénico si siento que no puedo con ese reto o que no puedo con ese desafío. Y hay una pregunta más acá en el chat. ¿De qué forma y por medio de qué frases los profesores refuerzan este deseo de validación del otro? Está buena la pregunta. A veces ni siquiera son frases, ¿eh? A veces es todo un planteo de la clase. Por ejemplo, si yo me molesto porque mi alumno no estudió, o si yo me molesto porque mi alumno no afina. Cada vez que yo me molesto con mi alumno, le refuerzo esto. O cuando yo le digo a mi alumno que tiene que preparar bien el examen porque van a estar los profesores y los profesores tienen que poner una buena... O sea, de mil maneras los maestros hacemos esto, casi siempre sin quererlo, porque lo que queremos es algo bueno para nuestros alumnos, pero de mil maneras le reforzamos a nuestro alumno la idea de que tiene que tocar para los demás. O cuando le decimos que hay una división de alumnos y entonces que toquen de determinada manera porque el público quiere escuchar de determinada manera o porque al público le va a gustar o que no desafinen porque al público no le va a gustar. O sea, cada vez que metemos a los demás, yo diría que estamos haciendo eso. Hay una mano de Agustín, no sé si se ve, Darío, creo que lo veo yo solo a los que están todos en la pantalla. Sí, dale, Agustín. Sí, tengo una pregunta sobre el hecho propio de lo que es la expresión. Pues el músico es una persona que tiene el deseo y la necesidad de expresarse. El hecho de expresarnos artísticamente, ¿necesitamos de un otro para darle algo? Quiere decir, no necesito para agradar al otro, pero puede ser que un intérprete de música pueda expresarse solo para él sin la necesidad de un otro presente durante cada vez que se quiera conectar con la música. O sea, ejemplo, ¿es necesario una audición durante mi exposición, mientras que yo vaya desarrollándome como músico, como puede ser en una institución, las audiciones, etcétera? ¿O uno puede expresarse sin nunca tener que expresarse públicamente hacia un otro? Uno se puede expresar en la casa solo, solamente que cuando uno toca para sí mismo, expresarse adelante de otros es mejor. O sea, el problema no es que haya otros, el problema es para quién voy a tocar cuando hay otros. ¿Y en qué es mejor que como haya una un fiesta, otro? es como una fiesta, la fiesta se hace con otros. La fiesta no se hace solo, la fiesta se hace con otros. O sea, el concierto es una fiesta. Es un momento de compartir la felicidad que me da hacer música. Claro, para eso necesito que hacer música me dé felicidad. Ese es el problema. El problema es que hacer música no me da felicidad o no me da la felicidad. Digo, me da felicidad en la mente, pero muchas veces no me da felicidad. Digo, no me conecto, no es un acto. Hacer música es como hacer el amor. Hacer música es un acto de conexión. Para lo cual, si está el otro, esto pronuncia todavía más mi conexión. ¿Se entiende? Es como una fiesta en donde se festeja mi cumpleaños o se festeja mi casamiento. Ahora, claro, si yo voy a hacer la fiesta para que el otro la pase bien, y bueno, ya no la paso bien. El otro la pasa bien. Yo quizás estoy tan preocupado porque el otro la pase bien que me perdí la fiesta. Me perdí mi propia fiesta.
Ujú. O sea, en general, cuando uno dice, tengo que tocar para mí, en general piensa que, entonces tengo que tocar solo. No, yo puedo tocar para mí en el medio de un estadio de fútbol lleno de gente, pero tocar para mí. O Pero puedo tocar para mí, aunque esté solo, o puedo tocar para los demás, aunque esté solo en mi casa. sí, pero no es tanto por el otro, sino más por la parte, en la profundidad del hecho, del hecho propio de la expresión, del hecho artístico. Necesito lo que tú dices, o sea, me quedo con lo que me dices, me pierdo el compartir con el otro. En el propio hecho de la expresión, de expresarme. No sé la pregunta. La pregunta es solamente por el mismo hecho del propio hecho del expresarse uno. Necesito tener a un otro No para darle... necesito, no necesito tener un otro. Yo me puedo expresar solo en mi casa, solo que cuando hay otro es mejor. Eso es lo que vale, me quedo con eso. O sea que es mejor porque comparto, no Es porque agrado, mejor sino porque una porque fiesta, comparto. es mejor porque una fiesta se hace con otros. Yo puedo festejar solo mi cumpleaños y pasarla bien, pero cuando hay otros es mejor. Claro, para que sea mejor, tengo que estar en la fiesta con otros, pero no para otros. Sí, sí. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, también puedo festejar solo en mi casa y estar muy contento. Ahora, cuando hay otros, es mejor. Si lo hago para mí. Si lo hago para los demás, perdí. Ujú. Ok. El señor iPhone tiene la mano levantada, pero no sé quién es. ¿iPhone? Bueno, sí, ahora sí. No, disculpa, creo que fue porque mandé como una expresión de aplauso a lo que estabas diciendo y creo que se interpretó como una mano levantada. ¿Qué era? ¿Y qué era? No, era la señal de unos aplausos. Bueno, gracias. No me di cuenta, gracias. Bueno, no sé, Darío, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Creo que ya es prudente pasar Vamos a al pasar a paso magistral, tocar. ¿sí? Entonces invitamos a Seguramente Julián hay a que Sí, pase a pasa, tocar. Julián. Seguramente hay un montón de preguntas y de cosas que quedan ahí en el tintero. Yo invito a todos los que se sientan interesados por esto a que estén presentes en las otras charlas porque es como un collage. Se va armando el collage a través de todos los temas que vamos a ir viendo. Y además las preguntas que tengan ahora y que no puedan hacer o que no estén claras ahora, las pueden volver a traer en las otras charlas, ¿sí? Porque cada charla continúa en un punto de la anterior y completa la anterior. Vale. Dale, Julián, vamos a tocar. Muchas gracias, maestro. Julián va a tocar el Improntus Opus 90 número 2 de Schubert. ¿Lo vas a tocar todo, Julián? Si está bien, claro que sí. Bueno, tocalo todo y después vamos a trabajar un poquito. Vamos a trabajar 10 minutitos. O sea, el trabajo que vamos a hacer tanto con Julián como con todos los músicos, por cada charla va a haber un músico que toque, ¿sí? El trabajo que vamos a hacer con Julián o con cualquier músico que toque es a fin de mostrar algo de lo que nosotros llamamos interpretación emocional. La interpretación emocional es una escuela interpretativa, una manera de abordar la interpretación, en donde lo que intentamos es ayudar al músico a que conecte lo más posible con la obra. ¿Sí? Así que Julián va a tocar y después trabajamos un poquito.
Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me distraje, qué bien. No te escucho, acércate un poquito el micrófono. No, me distraje, me distraje. Un ¿Con poco. qué te distrajiste? Contame. Porque me equivoqué precisamente. Lo que me estabas diciendo antes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿te equivocaste y qué pasó? ¿Qué empezaste a pensar? Me equivoqué y traté de volver a la idea de la música, ¿sí? Traté de volver a concentrarme, pero no me pude concentrar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque Eh, también sí, sinceramente me distrae un poquito el sonido de la cámara. la cámara sin La sonido, no cámara sé. acá cuando toma fotos me distrae bastante, mucho, de hecho. Ah, entonces te pasó las dos cosas que me decías. Sí, sí. Ah, y por qué no dijiste que están tomando fotos ahí? Sí, sí, ¿Hay pues alguien tomando fotos? sí, es pues como para recopilar ¿Y por qué no dijiste que no tomen fotos? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Porque es interesante esto. Vos necesitas que no tomen fotos. Uno lo puede pedir también muy bien, con mucha cordialidad. Nadie está diciendo que haya que pelear. Por favor, podrían no tomar fotos cuando estoy tocando porque me distraigo. Interesante justamente interesante que no hayas pedido que no te tomen fotos. ¿Lo ves esto? Sí, claro que sí. Creo que es costumbre a veces uno no hacerlo, sí, Sí, pero creo que sí es necesario. bien. Bueno, no importa. Hasta que te equivocaste, la verdad que me había encantado. Después te equivocaste, no pasa nada. Decime un fragmento que quieras trabajar. Toca un fragmento y que vamos a trabajar ese fragmento. Dale. Mm, Podríamos trabajar el mi bemol menor, ¿sí? Dale. Toca un fragmento. ¿Tenés la partitura ahí? Sí, claro que sí. Bueno, decime desde qué compás vas a tomar. Ah, Desde el compás 25 podría ser. Ok. El compás 25. Dale. Voy a hacerla con antecompás, las tres notas anteriores. Dale. Perfecto. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Decime una cosa, Julián. ¿Qué es lo que estás contando en esta sección? Digamos que en el aspecto musical Sí, es un tema contrastante, ¿no? Entonces sí, eh, hay algo diferente, es un poco sí. misterioso y de hecho la secuencia armónica me dirige hacia una nueva sonoridad, ¿sí? Y hacia un Sí. nuevo punto de llegada, hacia un nuevo objetivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sabes muy bien la obra. Ahora está muy bien, ¿eh? Ahora yo te voy a preguntar esto. ¿Qué emoción vas a contar con este momento? Quizás puede ser algo un poco apasionado, pero delicado, ¿sí? Porque aunque es mi bemol menor, pero no suena triste, no suena, bueno, inicialmente cuando cambia al pianísimo, pues suena un poco Ajá. diferente, sí, contrastante, como un poco sorpresivo. Pero sin Si vos embargo, lo si vos lo comparás con la primera parte o con el primer tema, sí, claro que sí. esto es más triste o más alegre? No, es más triste. Bien, bien.
Toca, por favor, los primeros 3 compases de la obra y decime qué emoción contás. Primero tocar los 3 primeros compases. ¿Del mi bemol mayor? Sí, del comienzo, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción me contás? Es como juego, es un ¿Qué poco, emoción? ¿Qué emoción? es como una emoción de alegría. Bien, alegría. ¿Alegría o qué otra cosa podría ser? Eh, no sé, para mí es un poco difícil tratar de relacionar el sonido con la emoción. Sí, por eso te estoy molestando acá. Digo, ¿alegría o qué otra cosa podría ser? Dale. Ahora después voy a contar lo que estoy Más, haciendo más, con Julián, ¿eh? más bien como diversión puede ser, como diversión. O Sí, sea, podría ser amor. podría ser como un Bien. amor joven, ¿no? Sí, podría ser un amor joven. ¿Podría ser enfado? No, No, no podría ser enfado. Muy bien. ¿Podría ser tristeza? no, para nada. No, para nada. Muy bien. Ahora vamos al mi bemol menor. Toca el mi bemol menor. 2 compases. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué emoción esta? Si la otra es alegría o amor, ¿esta qué emoción es? Al inicio parece tristeza, Eso, después pero, cambia un poco, pero al inicio parece tristeza. sí, 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 al inicio parece tristeza, pero diría que es Bien, más bien nostalgia o... eso, me va gustando por el lado de la nostalgia. Bien, yo te pregunto una cosa, Julián, ¿vos conocés la alegría? Sí, claro, Bien, ¿y el amor lo conocés? sí. Bien, entonces yo te voy a pedir que toques los 3 o 4 o 5 primeros compases, pero que conectes con algo de la alegría o del amor tuyo. Es como, mira, es como si vos fueras a expresar una parte de tu vida, una parte de tu experiencia a través del impromptu de Schubert. Como si nos contaras un amor tuyo o una alegría a través de ahí. O sea, conecta con algo tuyo y cuando estás conectado, aunque sea un poquito, toca. Bien. Muy bien, 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 muy bien. ¿Cómo te fue? Dime. ¿Cómo te fue? Bien, ¿Fue bien. igual que antes? ¿Fue diferente? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿Qué te pasó? Diferente. Me siento más tranquilo, me siento más como si no hubiera nadie aquí. Bien, Precisamente como me bien, gustaría. bien, 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 bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, si podés, con el compás 25. ¿Conocés la tristeza? Sí, ¿La nostalgia conocés? sí. Bien, ¿qué edad tenés, Julián? 26 años. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate si podés contactar con algo de tu vida triste, alguna situación triste o nostálgica, o con tu nostalgia. Y cuando estás conectado, toca esos 3 o 4 o 5 compases a partir de eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Es diferente la sensación al tocar incluso. Sí, es diferente. Bien, bien. ¿Te pudiste conectar con el amor y te pudiste conectar también con la nostalgia? Sí, 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 sí. Se notó, ¿eh? Se notó. Y ahora te voy a proponer una cosa más. ¿Podemos ir a la segunda parte de la obra? Cuando viene, no sé qué compás es, o la tengo que buscar acá. A la otra parte, cuando cambia completamente, es el compás, si no me equivoco, es el 84, ¿no? Sí, en si menor. Exactamente. Bien, ¿podemos tocar 4 o 5 compases o un poquito más desde el 84? Bien. Dale. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué emoción?
No sé, podría, eh, quizás podría relacionarse un poco con una tristeza, pero como frustración, quizás. Eso te gustaría. Acá hay una emoción que a vos te cuesta. No es tristeza. Tocalo de nuevo. Fíjate qué emoción cuenta la obra. Tocalo de nuevo. Bien, ¿qué emoción cuenta la obra? Puede ser ira, puede ser ira. Ira, muy bien. Ira, ira. Además tenés un fortísimo, ¿no? Tenés un fortísimo. Sí, sí, es verdad. Ira, muy bien. ¿Cómo te llevas vos con la ira? ¿Te llevas bien o te llevas mal? Mm, No, no sabría decirlo porque siempre trato Eso, de ser de no calmado al enfadarte. respecto. Entonces, Exactamente. Bien, eso es lo que yo te quiero mostrar. Porque vos conectaste muy bien con el amor, ¿eh? Pero muy bien. Y conectaste muy bien con la nostalgia también, pero con la ira no. Y además, en el lugar de la ira te equivocaste. sí, Porque ahí te cuesta más conectar. Pero yo te voy a proponer algo. ¿Conoces la ira? Aunque trata de ser calmado. ¿Conoces la ira? sí, claro, claro. Bien. ¿Odias a alguien? No, Dale, Julián. A n- alguien tenés que odiar. no odio a nadie, pero sí he llegado a momentos de, de desprecio. Bueno, fíjate si podés conectar con la mayor ira que puedas. Cuando estás conectado, toca estos 4 o 5 compases. La mayor que puedas, ¿sí? Mirá que acá hay mucha, ¿eh? Porque además tiene un fortísimo. La mayor que puedas. Y cuando estás conectado, toca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo bajás? Si el piano viene después, ¿por qué lo bajás? Sí, es verdad. Es por la expresión que hay en mi cabeza de la frase, pero no es algo que se tenga que ver con emociones, sino como más por frase, pero no. O a lo mejor porque te asusta tanta ira. Puede ser, puede ser. Vamos a probar de nuevo, dale. Son 8 compases en un estado de ira alta y después va el piano. ¿Sí? Dale. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Es más fácil de controlarlo así. O sea, es como si dejara desatar la energía, porque es como una Eh, energía, pero no la estoy como amarrando, sino que se puede controlar en todo caso, pero no se está amarrando la energía. es que la estás expresando. Y Claro, a esto me refería antes. Nos contaste un poco de tu amor, después nos contaste un poco de tu nostalgia, ahora nos contaste un poco de tu vida. O sea, nos contaste 3 cosas de tuyas, 3 partes de tu vida a través de Schubert. Cuando podés contar algo tuyo, el miedo escénico retrocede. Estás conectado con lo que estás tocando. Cuando no podés tocar algo tuyo y contar algo tuyo, expresar algo tuyo, el miedo escénico aparece. Cuando un nene juega con los soldaditos, expresa su ira. Cuando juega con las muñecas, expresa su amor. Cuando juega al fútbol, expresa su deseo de victoria. O sea, el nene expresa algo. Esa es nuestra tarea como músicos, expresar algo. Cuando lo podés hacer, aunque haya gente mirando, estás tocando para vos. Cuando no lo podemos hacer, aunque estemos solos, estamos tocando para otro. ¿Se entendió la idea? claro que sí, que sí. Te agradezco muchísimo, Julián. Muchas gracias, Tenemos que maestro. cerrar por hoy. Quiero decir 2 cositas y después si hay alguna pregunta la traemos y después ya vamos a cerrar por hoy. Esto que hicimos con Julián, en 5 minutos nada más, pero es interpretación emocional. La interpretación emocional es contar nuestras propias emociones, nuestra propia vida a través de las obras. Y cuando lo podemos hacer,
aunque haya un montón de gente, en realidad estamos tocando para nosotros, estamos tocando para conectar, estamos expresando lo nuestro. Y cuando lo podemos hacer, algo del miedo escénico retrocede y algo del miedo escénico deja de aparecer. Si hay preguntas, con todo gusto, y si no, ya vamos a cerrar. No sé si dentro del auditorio, muchas gracias maestro, no sé si dentro del auditorio haya preguntas. No. Bueno, no sé si dentro de la sala, usted tiene ahí de pronto a la vista si alguien levanta la mano, o si hay, No sé, en principio parecería que ahí no. dice iPhone, parece que iPhone levantó la mano. iPhone levantó la mano. Ah, sí, iPhone levantó la mano. Dale, iPhone. Sí, señor, esta vez sí. Sí, Bueno, maestro, quería comentar, por ejemplo, acerca de cuando, creo que la pregunta la hice ahorita, de cuando la música representa un reto, ¿sí? sí, Es decir, yo me refería más o menos cuando uno no domina todavía la parte técnica de la música. En ese sí, momento, digamos, lo que usted hablaba de los maestros, que el sí. maestro a usted le genera como un miedo a tocar frente a los demás, cuando el maestro se enoja quizás porque uno no afina, porque quizás uno no maneja el tiempo bien, es porque uno domina la parte técnica. Entonces ahí cuando la música, por ejemplo, se convierte en un reto y en un reto de dominio del instrumento. Digamos que ahí, por lo menos de mi parte, llega un punto casi que de frustración cuando uno quiere, por ejemplo, poder expresar por medio de la música. No, Entonces claro. ahí la parte interpretativa se ve interrumpida. Por A supuesto, eso por me supuesto refería. por supuesto tengo que tener los recursos técnicos necesarios porque si no, por supuesto, no puedo expresar. Es como querer ir a algún lado con el auto y no saber manejar. Digo, por supuesto, los recursos técnicos los tengo que tener. Si no, la expresión se ve muy coartada. O sea, esto es como condición necesaria. Los recursos técnicos son necesarios. Si no los tengo, puedo expresar mucho menos y seguramente el miedo además va a aparecer. El tema es cuando ya tengo los recursos técnicos, si solo sigo buscando la corrección técnica o si busco contar algo con estos recursos técnicos. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Gracias. Ah, gracias a vos. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, Darío, si no hay nada más, me parece que vamos a cerrar. ¿Sí? Sí, pues maestro, de nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que fue Ustedes. un primer encuentro bastante nutritivo y bastante interesante esta perspectiva desde la emotividad. Nada, invitarlos a los que están conectados en Zoom y a los presentes aquí en el auditorio a los siguientes encuentros. Les recordamos que estos encuentros se van a realizar cada 15, los talleres y clases magistrales, y los jueves también, cada 15 vamos a tener conciertos. O sea, de aquí la próxima semana tenemos concierto el jueves. Nada, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que estén pendientes también de toda esta programación que va más o menos hasta junio y a que se vinculen, ya que participen de estas presentaciones. Y maestro, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Gracias, Darío, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, maestro.